de la ciudad de la luz. Imagina una ciudad donde las culturas se cruzan como ríos que se encuentran en un mismo mar. Esa ciudad es Damasco, en el corazón de Siria, donde en el siglo VII convivían cristianos, musulmanes y judíos bajo un mismo cielo. Allí, entre murallas antiguas y mercados llenos de aromas, nacería un niño destinado a convertirse en uno de los gigantes de la fe cristiana, Juan Damasceno. No era un niño común. Juan nació alrededor del año 675, en una familia cristiana acomodada y respetada dentro de la sociedad musulmana que gobernaba entonces. Su padre, Sergio Mansur, trabajaba como alto funcionario en la corte del califa y gozaba de confianza y poder. Esto le daba a Juan acceso a algo que no todos podían tener en esa época: educación. Su niñez se desarrolló rodeada de privilegios, pero también de preguntas. Mientras otros niños corrían por las calles, Juan pasaba horas observando, escuchando y aprendiendo. Su padre, consciente de que la fe cristiana vivía momentos difíciles bajo el dominio musulmán, se propuso darle a su hijo la mejor formación posible, no solo en letras, sino también en el conocimiento de Dios. Y aquí aparece un detalle fascinante. Sergio, su padre, no escatimó recursos. Trajo desde Sicilia a un monje cautivo, un sabio llamado Cosme, para que se convirtiera en el maestro de su hijo. Cosme había sido capturado en una incursión musulmana, y Sergio lo liberó para ponerlo al frente de la educación de Juan. Desde ese momento, el joven recibiría una formación extraordinaria, comparable a las mejores de su tiempo. Juan aprendió de todo: filosofía griega, literatura, música, matemáticas, astronomía y, sobre todo, teología. En pocas palabras, se formó como un auténtico sabio. Su mente era brillante, pero lo que más sorprendía a quienes lo rodeaban era su corazón lleno de fe. Desde muy joven, Juan entendió que el conocimiento sin Dios es como una lámpara apagada. Mientras crecía, Damasco se transformaba en un crisol de tensiones. El Islam se expandía con fuerza y el cristianismo parecía quedar arrinconado. Pero en casa de Juan, la fe seguía siendo el tesoro más grande. Su padre le enseñó que, aunque vivieran bajo otro gobierno, Cristo debía ser el centro de sus vidas. Aquí viene un punto clave. Juan no se formó solo para brillar en la corte, sino para defender la verdad de la fe. Era como si Dios lo estuviera preparando desde pequeño para una misión que cambiaría la historia de la iglesia. Se cuenta que de niño ya mostraba una sensibilidad especial hacia lo espiritual. Mientras otros soñaban con riquezas o aventuras, Juan se quedaba en silencio, contemplando los iconos en su casa. Aquellas imágenes de Cristo, de María y de los santos no eran simples cuadros para él, eran ventanas al cielo. Y este detalle marcaría su vida para siempre, porque años más tarde sería uno de los mayores defensores del uso de las imágenes sagradas, en tiempos en que muchos querían destruirlas. Imagina esta escena: un niño en medio de la opulencia de Damasco, rodeado de saberes griegos, romanos y árabes, pero que en lo profundo de su corazón se siente atraído por el misterio de Cristo. Esa mezcla de cultura y fe lo convertirá en una de las mentes más influyentes de la historia del cristianismo. Pero todavía faltaba algo: su paso de joven privilegiado a hombre de Dios. Durante su adolescencia y juventud, Juan acompañó a su padre en la corte del califa. Allí vio de cerca el poder, la diplomacia y las tensiones entre religiones. Aprendió a moverse con inteligencia en un mundo donde un paso en falso podía costar la vida. Y aunque todo parecía indicar que seguiría los pasos de su padre en la política y la administración, su destino era otro. Porque detrás de los muros de palacio, el joven Juan escuchaba un llamado más fuerte que cualquier voz humana: la voz de Cristo, que le pedía usar su talento no para servir a los reyes de este mundo, sino para servir al Rey del Cielo. Así comienza la historia de San Juan Damasceno, un niño privilegiado en medio de una ciudad dividida, que pronto descubrirá que su misión será unir la fe con la razón, la tradición con la verdad, y convertirse en defensor de aquello que otros querían destruir. Del palacio al monasterio. Imagina que toda tu vida has crecido rodeado de lujos, de estudios, de prestigio, y que de repente descubres que nada de eso basta, porque tu corazón late por algo más grande. Eso fue exactamente lo que vivió Juan Damasceno en su juventud. Tras la muerte de su padre, Juan heredó no solo las propiedades familiares, sino también la posición como funcionario de alto rango en la corte del califa de Damasco. Era un puesto envidiable: prestigio, riqueza, influencia. Todos habrían dado lo que fuera por estar en su lugar. Pero aquí está lo sorprendente.
Aunque Juan cumplía con su deber con responsabilidad, en lo profundo de su alma no encontraba satisfacción. Su corazón lo empujaba hacia otro camino. Los cantos de la corte, las discusiones políticas, los negocios, nada de eso podía compararse con la serenidad que sentía al orar frente a los iconos o al sumergirse en los textos sagrados. En su interior crecía un fuego, el deseo de dedicar su vida completamente a Dios. Fue en esos años que empezó a tomar una decisión que cambiaría su destino. En lugar de seguir escalando en la vida política y acumular más poder, comenzó a mirar hacia la vida monástica. ¿Te imaginas lo radical de este giro? De estar en el centro del poder a querer retirarse a un monasterio en el desierto. Y aquí ocurre un detalle fascinante. Juan se dio cuenta de que su talento con las palabras y la filosofía no era un regalo para impresionar en la corte, sino un don que debía poner al servicio de la fe. Mientras tanto, su prestigio crecía entre los cristianos de Damasco. Muchos acudían a él para pedir consejo, porque tenía la habilidad de explicar las verdades de la fe de manera clara, sencilla y profunda. No hablaba desde la arrogancia, sino con la humildad de alguien que sabía que la sabiduría verdadera viene de Dios. Fue entonces cuando Juan comenzó a escribir sus primeras obras. En ellas ya se notaba lo que marcaría toda su vida, la unión de la razón con la fe. Para él, creer en Dios no significaba apagar la inteligencia, sino al contrario, encenderla. Explicaba que la razón humana, iluminada por la fe, podía llevarnos más cerca del misterio divino. Su capacidad como pensador y escritor lo convertiría en uno de los grandes teólogos de la historia, pero todavía faltaba el paso más radical: dejarlo todo. Imagina a un hombre que tiene todo lo que el mundo puede ofrecer y decide renunciar para abrazar una vida de silencio, oración y pobreza. Eso hizo Juan. Dejó su puesto en la corte, sus privilegios y su seguridad, y se dirigió al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, un lugar austero donde los monjes dedicaban sus días a la oración y al trabajo manual. Allí, en medio de celdas humildes y cantos de salmos, encontró la verdadera alegría. No era la alegría pasajera de los honores del mundo, sino la alegría profunda de vivir solo para Dios. En San Sabas, Juan se sumergió en la vida espiritual con la misma pasión con la que antes había estudiado filosofía. Se dedicaba a escribir himnos, a meditar en las escrituras y a contemplar los misterios de la fe. Su corazón encontró lo que buscaba: paz y plenitud. Pero no todo sería calma. El monasterio pronto se convertiría en el escenario desde donde Juan libraría una de las batallas más importantes de la historia de la Iglesia: la defensa de los iconos. Recordemos algo clave. En el Imperio Bizantino había comenzado una polémica enorme. Algunos emperadores y obispos defendían la destrucción de las imágenes sagradas, argumentando que eran ídolos prohibidos. Esto se conoció como la crisis iconoclasta. Imagina lo que esto significaba: iglesias vaciadas de imágenes, santos representados borrados de los muros, y una fe cristiana que parecía perder su belleza visible. Y fue Juan, desde su retiro en el monasterio, quien levantó la voz con valentía. Su defensa fue tan clara, tan profunda y tan apasionada, que se convirtió en el campeón de los iconos. Dijo algo revolucionario: que los iconos no eran ídolos, sino ventanas al cielo, reflejos visibles de la fe invisible. Que cuando veneramos un icono, no adoramos la madera o los colores, sino a quien está representado: Cristo, María, los santos. Su voz resonó tan fuerte que traspasó las fronteras, llegando hasta el mismo Imperio Bizantino, aunque eso le traería también problemas y persecuciones. Así, Juan Damasceno pasó de funcionario real a monje y defensor de la fe. Dejó los lujos del mundo para abrazar una vida sencilla, pero desde esa sencillez se convirtió en un gigante espiritual que marcaría el rumbo de la Iglesia, el defensor de los iconos. Imagina un mundo donde las iglesias, antes llenas de imágenes, mosaicos y frescos, comienzan a quedar desnudas, sus muros blancos, sus altares fríos. Eso fue lo que ocurrió en el siglo VIII, cuando el Imperio Bizantino fue sacudido por la crisis del iconoclasmo, el movimiento que buscaba destruir todas las imágenes sagradas. El emperador León III prohibió la veneración de los iconos, y con su orden comenzó la demolición de imágenes en templos y hogares. Muchos cristianos se sintieron heridos en lo más profundo, porque esos iconos no eran simples adornos, eran recuerdos vivos de la fe, signos visibles de lo invisible. Y aquí es donde aparece la voz poderosa de San Juan Damasceno. Desde el monasterio de San Sabas, lejos de la corte y de las intrigas imperiales, escribió con valentía contra esta decisión.
Su mensaje era claro y revolucionario. No adoramos la madera ni los colores, sino a quien el icono representa. Así como una carta escrita nos recuerda a la persona que la envía, así el icono nos lleva al corazón de Cristo y de sus santos. Estas palabras volaron como flechas directas al corazón del imperio. Y lo más sorprendente, Juan no era funcionario del emperador, ni siquiera vivía bajo su dominio directo, ya que Damasco estaba bajo control musulmán. Eso lo protegía de represalias inmediatas, pero no lo libraba de calumnias. Los enemigos de Juan lo acusaron ante las autoridades, inventando que traicionaba al gobierno y conspiraba. Incluso se dice que el califa, influenciado por estas intrigas, lo castigó duramente. Pero Juan, lejos de rendirse, tomó ese sufrimiento como parte de su entrega a Dios. En medio de estas tensiones, escribió su obra más famosa, Discursos contra los que rechazan las imágenes sagradas. En ella defendía con fuerza la belleza de la fe cristiana. Explicaba que, así como Cristo se hizo hombre y tomó un cuerpo visible, también los cristianos podían representarlo en imágenes. Porque si Dios se hizo visible, ¿cómo prohibir mostrarlo? Este argumento fue tan poderoso que se convirtió en la base teológica para defender los iconos durante siglos. Gracias a él, la fe no se quedó encerrada en palabras abstractas, sino que pudo expresarse en el arte, en la pintura, en la música. Y aquí está lo que lo hizo tan especial. Juan no hablaba desde la rabia, sino desde la belleza. Sus escritos no solo defendían los iconos, sino que transmitían esperanza. Era como si dijera, Dios no nos deja solos, nos habla en signos, nos rodea de imágenes que nos recuerdan su amor. Pero Juan no era solo un polemista, era también un hombre de oración profunda. Se levantaba de madrugada para entonar los salmos, componía himnos que todavía hoy se cantan en la liturgia oriental y buscaba vivir en humildad y sencillez. Esa unión de oración y palabra daba a sus escritos una fuerza que trascendía el tiempo. Su influencia creció tanto que fue considerado uno de los padres de la Iglesia Oriental. Su estilo, mezcla de filosofía griega y fe cristiana, lo convirtió en un puente entre culturas. Su misión no era destruir, sino iluminar. Imagina a un monje en su celda, con una lámpara de aceite encendida, escribiendo sobre la belleza de los iconos, mientras al otro lado del mundo, los soldados arrancaban imágenes de las paredes. Ese contraste resume lo que fue Juan, un faro en medio de la tormenta, y su valentía no pasó desapercibida. Aunque fue criticado, perseguido y calumniado, la Iglesia lo reconoció como uno de sus más grandes defensores. Con el tiempo, su voz sería confirmada en los concilios y se convertiría en la base de la victoria contra la herejía iconoclasta. Así, San Juan Damasceno se convirtió en el campeón de la belleza de la fe. Su palabra fue más fuerte que las espadas, porque hablaba desde la verdad y desde un corazón entregado a Dios. Maestro de la fe y cantor de María. Si hasta ahora hemos visto a Juan Damasceno como un valiente defensor de los iconos, en esta parte conoceremos otra de sus facetas más luminosas, la de teólogo, maestro espiritual y cantor de la Virgen María. En el silencio del monasterio de San Sabas, Juan escribió algunas de las obras más influyentes de la teología cristiana. Su pensamiento no era una teoría fría, al contrario, estaba encendido por la experiencia de oración. Su vida era como una antorcha que unía estudio, contemplación y amor. Una de sus grandes contribuciones fue el libro Exposición de la Fe Ortodoxa, que se convirtió en un compendio de la enseñanza cristiana. Imagina un manual que resume lo esencial de la fe, con claridad y profundidad, escrito no solo para filósofos, sino para todo creyente. Allí explicó con sabiduría el misterio de la Trinidad, la encarnación de Cristo, la gracia, los sacramentos y hasta la importancia de la vida moral. Y aquí está lo increíble. Su forma de escribir era sencilla pero llena de fuerza. No buscaba impresionar sino iluminar. Su pensamiento fue como un puente entre los padres griegos y las generaciones que vendrían. Pero si hay un tema que encendía su corazón, era la Virgen María. Nadie como él supo cantar la grandeza de la Madre de Dios. Sus sermones marianos todavía hoy se consideran joyas de la espiritualidad. Para Juan, María era el puente entre el cielo y la tierra, la nube que trae al sol de justicia, la nueva Eva, que con su sí trajo la salvación. Su amor y devoción hacia la Virgen eran tan profundos que muchos lo llaman el doctor mariano de la Iglesia Oriental. Entre sus enseñanzas más hermosas, defendió con claridad la Asunción de María. Imagina esto. Siglos antes de que la Iglesia declarara oficialmente este dogma, Juan ya hablaba de la certeza de que María, al terminar su vida, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Para él, no podía ser de otra manera.
porque ella, que había llevado en su seno al Hijo de Dios, no podía conocer la corrupción del sepulcro. Sus palabras sobre la Virgen no eran solo doctrina, eran poesía encendida. Era capaz de transformar la teología en oración y la oración en canto. Por eso, muchos de sus himnos marianos todavía se cantan en la liturgia bizantina. Pero Juan no solo hablaba de María, también profundizó en la vida de oración. Enseñaba que rezar no era repetir palabras, sino entrar en un diálogo de amor con Dios. Decía que la oración debía ser como la respiración del alma, constante, humilde y confiada. En su teología, la fe y la razón no estaban en conflicto, al contrario, se abrazaban. Para él, la filosofía era una herramienta que ayudaba a explicar los misterios divinos, pero siempre sometida a la luz de la revelación. Era como un músico que usa las cuerdas de un instrumento para interpretar una melodía divina. Lo fascinante de Juan Damasceno es que nunca se quedó en lo abstracto. Cada enseñanza estaba conectada con la vida cotidiana de los creyentes. Hablaba de la importancia de los sacramentos, de la necesidad de vivir en humildad, de la belleza de la caridad. Para él, el cristianismo no era teoría, era vida plena. Imagina a este monje en su celda, escribiendo con la lámpara encendida, mientras su corazón ardía por María, por Cristo y por la Iglesia. Sus palabras, aunque nacieron en el silencio del desierto, se convirtieron en un eco eterno que sigue resonando hoy. Lo más impresionante es que su pensamiento no quedó limitado a Oriente. Con el tiempo, sus escritos llegaron también a Occidente, influyendo en grandes santos y doctores de la Iglesia latina. Era como si Juan hubiera tendido un puente entre dos mundos que, aunque distintos, compartían la misma fe. En resumen, en esta etapa de su vida, San Juan Damasceno se convirtió en el gran sistematizador de la teología cristiana, el cantor por excelencia de la Virgen María, el maestro de la oración y la vida espiritual. Y todo esto lo hizo, no desde un trono ni desde una cátedra de poder, sino desde la humildad de un monje que eligió vivir para Dios y para la Iglesia. El teólogo poeta de la Virgen y la defensa final, imagina esto. Un anciano monje, ya con las marcas del tiempo en su rostro, pero con la mirada viva de alguien que nunca dejó de soñar en Dios. Ese era San Juan Damasceno en sus últimos años, y aunque parecía que había dejado atrás la vida pública, su pluma seguía siendo espada y bálsamo a la vez. Porque si algo caracterizó a San Juan fue su amor apasionado por la Virgen María, y no hablamos de simples oraciones, sino de himnos que hasta hoy siguen cantándose en Oriente y Occidente. Él fue quien desarrolló la teología de la dormición de la Virgen, es decir, el misterio de cómo María, al terminar su vida terrenal, fue llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma. Con palabras llenas de ternura, Juan decía que la Virgen era la más pura arca de Dios, y que la muerte no podía retenerla. Una enseñanza que alimentó la devoción mariana durante siglos. Sus himnos se cantaban en las grandes fiestas cristianas y estaban llenos de poesía que tocaba tanto la mente como el corazón. No solo defendió la fe con argumentos, sino que la hizo bella, cercana y cantable. Pero no todo fue contemplación y poesía. También tuvo que enfrentar un nuevo frente de batalla. Aunque el concilio que él había apoyado ya había reafirmado el uso de las imágenes, muchos seguían atacando la práctica, y San Juan Damasceno volvió a levantar su voz. Sus escritos insistían en algo revolucionario, que negar las imágenes era negar la encarnación misma. Si Dios se hizo visible en Jesús, ¿cómo podría estar mal representarlo? Era un golpe directo a los que pensaban que la fe debía ser invisible y sin símbolos. Y no lo hizo con arrogancia, sino con una claridad que aún hoy sorprende. Cuando veneramos una imagen, no adoramos la materia, sino a aquel a quien la imagen representa. Esa explicación se volvió un pilar teológico que incluso siglos después la Iglesia sigue utilizando. Además, en sus últimos años, escribió obras de filosofía y teología que lo convirtieron en el gran sintetizador del pensamiento cristiano griego. Su obra, Exposición exacta de la fe ortodoxa, fue una especie de manual completo, un compendio, que transmitió a las futuras generaciones la esencia de la fe cristiana. Era como si San Juan quisiera dejar un legado total, defender la tradición, cantar la fe, enseñar a pensar y al mismo tiempo rezar. Pero su vida, aunque marcada por la polémica y la defensa, terminó en paz. Murió como monje en el monasterio de San Sabas, rodeado de silencio, oración y los hermanos que lo respetaban como maestro. Y aquí está lo increíble. Aunque vivió en una época donde parecía que los poderes políticos podían callar la fe,
San Juan demostró que la voz de la verdad, escrita y cantada, nunca muere. Hoy, la Iglesia lo reconoce como Doctor de la Iglesia, título reservado solo a quienes, con su sabiduría, dejaron huellas imborrables en la historia del cristianismo. Entonces, piensa en esto. San Juan Damasceno no fue un guerrero con espadas ni un rey con ejércitos, pero sus palabras, sus himnos y su defensa de la verdad han cruzado siglos y continúan vivas en millones de creyentes. Su legado es claro. La fe no solo se defiende, se celebra, se canta y se transmite con belleza. El legado eterno de San Juan Damasceno. Imagina a un anciano monje, ya sin fuerzas en el cuerpo, pero con un espíritu que ardía como una llama que nunca se apagó. Ese fue San Juan Damasceno en sus últimos días en el monasterio de San Sabas. Sus manos, que habían escrito páginas inmortales, descansaban sobre el pergamino. Su voz, que había defendido la verdad frente a emperadores y polémicas, se apagaba suavemente en oración. Pero lo asombroso es esto: aunque murió en el silencio de su celda, su eco no dejó de resonar. Porque San Juan no solo fue un teólogo, fue un poeta de la fe, defensor de la verdad y amante de la belleza divina. En su obra Exposición exacta de la fe ortodoxa, resumió toda la tradición cristiana de su tiempo. Era como un mapa completo de la fe, un faro para las generaciones que vendrían después. Y hasta hoy, su libro sigue siendo referencia para teólogos, sacerdotes y estudiosos. Sus himnos, muchos dedicados a la Virgen María, todavía son cantados en la liturgia oriental, llenando de alegría y contemplación los templos, recordándonos que la fe no es solo ideas, es canto, es celebración, es belleza viva. Pero tal vez su mayor victoria fue demostrar que la fe cristiana es encarnada, que Dios no es un concepto lejano sino un rostro, una historia, un amor tangible en Jesús. Y por eso las imágenes no son ídolos, sino ventanas que nos permiten acercarnos más a lo divino. San Juan Damasceno murió hacia el año 749, y la Iglesia, siglos después, reconoció su grandeza otorgándole el título de Doctor de la Iglesia. Con esto, su voz quedó grabada para siempre entre las más autorizadas en la historia del cristianismo. Su vida es un mensaje para ti y para mí. No importa si nos toca vivir en un palacio, como en sus primeros años, o en una celda humilde, como en sus últimos días. Lo que realmente importa es permanecer fieles, usar los talentos que Dios nos da, y nunca callar cuando la verdad está en juego. San Juan no tuvo ejércitos, no tuvo riquezas, pero tuvo algo más fuerte, una fe inquebrantable y una pluma que venció el paso del tiempo. Hoy, su testimonio nos invita a levantar la voz con amor, a defender lo verdadero con valentía, y a cantar nuestra fe con alegría. Oración a San Juan Damasceno. Oh Dios, que diste a San Juan Damasceno la sabiduría para defender tu verdad con claridad, y la ternura para cantarla con belleza, concédenos la gracia de imitar su amor profundo por ti y por la Virgen María. Que nuestras palabras, acciones y vida entera reflejen siempre tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llamado a la acción, amigos. La vida de San Juan Damasceno nos deja una enseñanza poderosa. Nunca tengas miedo de defender lo que crees, y hazlo con amor y belleza. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete para seguir conociendo más vidas de santos que inspiran, que levantan, y que nos recuerdan que la fe sigue viva hoy. Y recuerda, así como San Juan transformó su pluma en un arma de luz, tú también puedes ser luz en medio de la oscuridad.